Escritor Manuel Ricardo Palma, encarnación legítima del espíritu de Perú. Manuel Ricardo Palma Soriano, nacido en 1833 y fallecido en 1919, fue un escritor romántico, costumbrista, tradicionalista, periodista y político peruano, conocido internacionalmente como Ricardo Palma, famoso principalmente por sus relatos cortos de ficción histórica reunidos en el libro Tradiciones Peruanas. Creador de un género intermedio entre el relato y la crónica que renovó la prosa sudamericana, aunque se lo considera integrante de la escuela romántica, la obra de Ricardo Palma no obedece del todo a sus presupuestos, salvo por algunos matices estilísticos que empleó como soporte formal. Es cierto que en su juventud hizo una apasionada defensa del romanticismo, pero luego lo juzgaría con gran severidad y trazaría su propio derrotero artístico. Cultivó prácticamente todos los géneros: poesía, novela, drama, sátira, crítica, crónicas y ensayos de diversa índole. Hijo de familia humilde, realizó sus estudios en el Colegio de Noel, el Colegio de Orengo y el Convictorio de San Carlos, donde al parecer fue un alumno externo. En 1848 empezó su carrera literaria, según su propia confesión, formando parte del grupo que después él mismo denominaría la Bohemia de mi tiempo. Comenzó escribiendo poesía a la vez que ejercía el periodismo en diversas publicaciones periódicas, la mayoría de existencia efímera, como redactor o crítico de espectáculos, para lo cual usó múltiples seudónimos. Se inició como masón a los 22 años en la logia Chalaca del Callao Concordia Universal, el 4 de julio de 1855. En 1853 pasó a formar parte del cuerpo político de la Armada Peruana como oficial tercero, correspondiéndole prestar servicio en la goleta Libertad, el bergantín Almirante Hughes, el transporte Rimac, donde estuvo a punto de morir a consecuencia del naufragio de la nave en marzo de 1855, y el vapor Loa. En 1857 fue separado momentáneamente del ejercicio de su cargo por haber secundado la sublevación del general Manuel Ignacio Vivanco contra el gobierno de Ramón Castilla, pero su participación política más importante se produjo en 1860, con ocasión del frustrado asalto a la casa del presidente ejecutado por un grupo de civiles y militares de tendencia liberal liderados por José Gálvez. Tras el fracaso del intento golpista, Palma se embarcó rumbo a Chile y llegó a Valparaíso en los últimos días del año 1860. Durante su permanencia en esta ciudad, el escritor frecuentó los salones literarios y perteneció a la Sociedad Amigos de la Ilustración, colaborando en la Revista del Pacífico y la Revista Sudamérica, de la cual llegó a ser redactor principal. En agosto de 1863, luego de ser amnistiado, emprendió el regreso al Perú. En julio de 1864 fue nombrado cónsul en el Pará, pero parece que no llegó a ejercer el cargo, solicitando y obteniendo una licencia que empleó en viajar por Europa. En 1865 regresó al Perú para ponerse a las órdenes del gobierno, que se encontraba en conflicto con España, participando del combate del Callao el 2 de mayo de 1866 como asistente de José Gálvez. Al año siguiente, intervino en la sublevación del coronel José Balta, y cuando Balta fue elegido presidente en 1868, lo nombró secretario particular. Fue además elegido senador por la provincia de Loreto. Tras el asesinato de Balta en 1872, Palma se retiró a la política para dedicarse exclusivamente a la literatura. El mismo año publicó la primera serie de sus Tradiciones Peruanas. Cuando en 1879 se declaró la guerra con Chile, Palma ya era uno de los literatos más reconocidos del continente americano y colaborador frecuente de las principales publicaciones literarias sudamericanas. Durante la guerra participó en la defensa de la capital peruana. En 1881, las tropas de ocupación incendiaron su casa ubicada en el balneario de Miraflores, con la que perdió su biblioteca personal, el manuscrito de su novela Los Marañones y sus memorias del gobierno de Balta. Decepcionado, pensó aceptar el ofrecimiento en 1883 que le hizo el dueño del diario La Prensa de Buenos Aires para que se trasladase con su familia a esa ciudad para ejercer de redactor literario del periódico, pero el presidente Miguel Iglesias Pino de Arce lo convenció para que aceptase la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú,
que se encontraba destruida como consecuencia de la guerra. La conversación sostenida entre Palma y José Antonio de Lavalle, escritor y ministro del gobierno, fue muy elocuente. Abandone usted su propósito de viaje a Buenos Aires y restaure la Biblioteca Nacional. Para cualquier otra empresa sería imposible, pues en las arcas fiscales no hay dinero ni para atender los gastos menudos más premiosos. Utilice usted, en beneficio del país, su prestigio literario en el extranjero y sus relaciones personales con hombres eminentes de cada nación americana y de España. ¿Me propone usted, le interrumpí, que me convierta en su bibliotecario mendigo? Justamente, continuó Lavalle, pidan usted limosna para beneficiar a su patria. La misiva, dirigida al eminente filólogo y escritor español Marcelino Menéndez y Pelayo, puede dar testimonio de la forma como Palma dedicó todo su empeño para sacar a los peruanos de la oscuridad y del pesimismo de la derrota y proyectar en sus compatriotas el optimismo de la cultura a través de los libros, por la sensibilidad y la inteligencia. Un bibliotecario mendigo se dirige pues al ilustre literato para pedirle la limosna de sus obras y que avance su caridad hasta solicitar de sus esclarecidos compañeros en la Academia de la Historia y de la Lengua contribuyan a la civilizadora fundación encomendada, más que mis modestas aptitudes, a mi entusiasmo y perseverancia. En 1883 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Su labor en el frente de esta institución, donde contó con un presupuesto exiguo, fue verdaderamente encomiable, no dudando en utilizar su prestigio literario para solicitar a personalidades de diversas partes del mundo la donación de libros, ganándose el apelativo del bibliotecario mendigo. Debido a su amistad con el presidente chileno Domingo Santa María, pudo recuperar casi 10.000 libros robados. También recuperó muchas obras a través de sus propios esfuerzos personales. De modo general, Palma fue un devoto cumplidor de las normas de la comunicación social que exigen por cortesía el agradecimiento a aquellos que desinteresadamente contribuyen con su causa. Con atinada prosa respondía y agradecía a sus amigos, alentándolos de paso en su trabajo literario o de otra índole. Fue un soldado de la pluma. Esta misión altruista y patriótica tuvo sus prolegómenos a partir, sin duda, de los infaustos sucesos ocurridos en la batalla de Miraflores. Su casa fue presa de las llamas y con ellas sus libros y manuscritos. Raúl Porras Barrenechea Direa, uno de los más graves episodios de la vida de Palma y que dejó más penosa la huella en su espíritu, fue la pérdida de su biblioteca de más de 4.000 volúmenes, incendiada por la soldadesca chilena en enero de 1881. En el fuego se quemaron, entre otros documentos y papeles, sus memorias relativas a los 4 años de gobierno del presidente Balta, de quien había sido secretario, así como su novela Los Marañones y las obras de Monteagudo, Sánchez Carrión y Bolívar. En el despojo de los libros de la Biblioteca Nacional, el tradicionalista se comportó como un soldado de la pluma. El 26 de enero de 1881, los chilenos exigieron al coronel Manuel de Odriozola, entonces director de la Biblioteca Nacional, la entrega de las llaves, principiándose desde ese día a encajonarse todos los libros, los cuales eran llevados en carretillas para ser embarcados con destino a Santiago. En su calidad de subdirector honorario de dicho establecimiento, cargo que recibió en noviembre de 1880 del presidente Nicolás del Piérola, Palma se prodigó al máximo aún a costa de su salud y seguridad física. Tuvo conversaciones con el alcalde limeño Rufino Torrico y con los ministros plenipotenciarios de Francia y Estados Unidos para impedir el atentado. Inclusive, su carta de protesta fue publicada en el diario chileno La Actualidad. El general chileno Lynch, que por el mes de mayo estaba en Lima como autoridad superior, dispuso su inmediata prisión, permaneciendo 12 días a bordo de un transporte chileno. Sin embargo, gracias a las gestiones de los ministros de Francia y Brasil, fue puesto en libertad. El 28 de julio de 1884, Palma logró inaugurar la nueva Biblioteca Nacional del Perú. Siguió ocupándose de su dirección, labor momentáneamente interrumpida por su viaje a España como representante del Perú al 9º Congreso Internacional de Americanistas, celebrado con ocasión del 4º centenario del descubrimiento de América, 1892-1893. El 3 de junio de 1886 fue ungido como presidente de la República el general José
Andrés Avelino Cáceres, el héroe de la Breña, cargo que se extendería hasta el 10 de agosto de 1890. Palma sabía que se aproximaban tiempos nada buenos que lo podían separar de su amada biblioteca. El 3 del entrante tendremos el presidente constitucional, decía Palma. Es muy probable que yo renuncie a mi puesto de bibliotecario o que me hagan renunciar, pues los hombres que van a hacer gobierno no son de comisura política diversa a la mía, no piensan como yo. Ya avisaré a usted lo que decida por el vapor próximo. Con el nuevo gobierno, si bien Palma continuaría como director de la biblioteca, no recibiría ningún apoyo, como lo atestigua la siguiente misiva. El circulillo que hoy está en el gobierno es de lo más intransigente que cabe. A mi pobre biblioteca no le dispensan la más ligera protección. ¿Y por qué? Porque cupo a la Iglesia suerte de haber iniciado la reorganización de ella. Por lo demás, personalmente, así el general Cáceres como sus ministros me colman de atenciones cada vez que tengo precisión de acercarme a ellos. Me prometen mucho a favor de la biblioteca y nada cumplen. He resuelto, pues, cruzarme de brazos y que la biblioteca siga estacionaria. En febrero de 1912 renunció al cargo por discrepancias con el gobierno, que nombró en su lugar al escritor Manuel González Prada, antiguo adversario de Palma. Siguió siendo curador de la Biblioteca Nacional hasta su muerte. Palma fue miembro correspondiente de la Real Academia Española de 1878 y la Peruana de la Lengua. Tradiciones peruanas es su obra más conocida. Se trata de relatos breves sobre diversos temas que comenzó a escribir a principios del año 1859. Los textos que componen las tradiciones constituyen un nuevo género, intermedio entre el relato y la crónica, y están construidos a partir de hechos históricos o anécdotas populares de carácter burlesco que constituyen un género literario particular. Solo 2 piezas de este periodo han sobrevivido. El drama Rodil, 1851, redescubierto 100 años después de su estreno en 1952 por José Jiménez Borja, en la biblioteca del Club Nacional. Palma había destruido prácticamente todos los ejemplares. Y la comedia El Santo de Panchita, que escribió junto a Manuel Asensio Segura. Su primer libro de prosa, Corona Patriótica, apareció en 1853. 2 años más tarde, sale Poesías y en 1865 Armonías, libro de un desterrado. Su obra poética no estuvo exenta de polémica. En 1890 publicó A San Martín, poema que provocó la protesta del gobierno chileno, que lo consideró ofensivo para su país. El último poemario de Palma, Filigranas, Aguinaldo a mis amigos, apareció 2 años más tarde. En 1865 compiló la antología de Lira Americana, colección de poesías de los mejores poetas de Perú, Chile y Bolivia. Como periodista colaboró en numerosos medios nacionales y extranjeros. A los 15 años, la misma edad en la que hizo su debut literario, dirigió El Diablo, periódico político y satírico. Esta última vena la seguía explotando en colaboración con La Hoja, El Burro, 1852. En 1867 sería redactor principal de otro periódico satírico y político, La Campana. 10 años más tarde fundaría junto a Asensio Villarrán y Manuel Atanasio Fuentes, conocido como El Murciélago, el diario La Broma, 1877-1878. Fue redactor del Liberal, El Mercurio, la revista de Lima, tardío órgano literario del romanticismo que llegó a dirigir, colaborador del Correo de Perú, donde publicará numerosas tradiciones, El Correo de Lima, La Patria, El Liberal, La Prensa de Buenos Aires, El Perú Ilustrado y muchos otros periódicos y revistas, tanto peruanas como de otros países. Palma destacó también en el género histórico. De su pluma salieron los Anales de la Inquisición de Lima, 1863, y el polémico Monteagudo y Sánchez Carrión, Páginas de la Historia de la Independencia, 1877, y su refutación a un compendio de su Historia del Perú,
Lima 1886. En esta obra, Palma, que era masón, lanzó un ataque contra los jesuitas tan virulento que motivó la prohibición por el Congreso peruano del establecimiento de esa orden religiosa en el país y su expulsión. Como lingüista, Palma fue presidente de la Academia Peruana de la Lengua desde su fundación, 5 de mayo de 1887, abogó por la admisión de nuevos vocablos, lo que quedó reflejado en sus libros Neologismos Americanos, 1896, y Papeletas Lexicográficas, 1903. Los relatos breves sobre diversos temas que comenzó a escribir a principios del año 1859 no tardarán en derivar en sus tradiciones peruanas. En rigor, la primera vez que usó el nombre tradición peruana fue para un texto de 1854 titulado Infernum el hechicero y que nunca fue recogido en las series. La primera serie fue publicada en 1872, el mismo año en que, a raíz del asesinato del presidente José Balta, decide abandonar la política y consagrarse definitivamente a las letras. Los textos que componen las tradiciones, y que se pueden decir que constituyen un nuevo género intermedio entre el relato y la crónica, están construidos a partir de hechos históricos o anécdotas populares de carácter ligero y burlesco, que constituyen un género literario particular. Al primer volumen le siguió 2 años después otro con la segunda serie. En total, las series fueron 6, a las que hay que agregar Ropa Vieja y Ropa Apolillada. El título de Tradiciones Peruanas, con el que se conocen hoy el conjunto de esos libros, fue utilizado por primera vez en la edición barcelonesca de 4 tomos, 1893-1896. Pero este no fue el fin de la serie. Más tarde publicó Tradiciones y artículos históricos, Cachivaches, Mis últimas tradiciones peruanas, y Cachivachería y apéndice a Mis últimas tradiciones peruanas, más la edición El Palma de la Juventud. Las hijas de Palma, ya muerto el escritor, se encargaron de hacer la edición definitiva en 6 volúmenes de las tradiciones peruanas, que contó con el apoyo del gobierno peruano. Las tradiciones han sido objeto de variados análisis, mientras que algunos han visto en ellas el nostálgico pasado colonial y otros han considerado que la ironía con la que describe ese pasado esconde una crítica social. El conjunto de la obra, de 11 series, es de una evidente grandiosidad, si bien hay un cierto desdén provocado por repeticiones, remansos fatigosos y temas muy dispares, entre estos artículos críticos. Mitad historia y mitad ficción, domina un fondo socarrón, intercalado con las emotivas referencias al mundo americano. El dilatadísimo proceso de su composición, Ricardo Palma fue poco a poco desligándose de la leyenda romántica española y perfilando un característico personalísimo mundo, hasta madurar artísticamente en una especie narrativa, la tradición, en la que supo genialmente enlazar rasgos románticos, la leyenda, la novela histórica y costumbristas, humor, espíritu crítico de los usos e instituciones nacionales, habla popular, enriqueciéndolos con las lecciones de los grandes satíricos y novelistas picarescos del siglo de oro español, con Quevedo a la cabeza, así como los ironistas de la Ilustración y el liberalismo, Voltaire sobre todo. Sea como fuere, e independientemente de las discusiones en torno a sus méritos literarios, es innegable el impacto que esta obra tuvo en la narrativa hispanoamericana. El historiador Raúl Porras Barrenechea, por su parte, calificó a Palma del segundo fundador de Lima por haber creado la imagen de esta ciudad y una visión particular sobre su pasado que, a pesar de sus errores, no ha podido ser reemplazada todavía. Luego de terminar sus Tradiciones Peruanas, conjunto de textos, desde 1901 escribe una serie de relatos con un tono más procaz y obsceno. Los temas del conjunto mantienen motivos sugerentes. En ningún momento Palma se maravilla ni celebra al contarlo, simplemente relata hechos o anécdotas. Ricardo Palma nunca firmó estos textos y aparentemente para evitar la censura de la sociedad de aquel tiempo. Su publicación no se dio hasta 1973, cuya primera edición fue producida por Francisco Carrillo y Carlos Garayar. Tradiciones en salsa verde está compuesto por 18 narraciones, casi todas son breves en su relato, contexto y conjunto.
El escritor Manuel Beltroy dice: Ricardo Palma ocupa en la literatura peruana el mismo lugar que los poetas del romanticismo ocupan en sus respectivos países y tienen en aquella igual significado. Así como los poetas adoptaron las doctrinas poéticas del romanticismo a la índole de sus literaturas, condensadas en sus obras, el íntimo sentir y pensar de su pueblo, Palma hizo servir esas doctrinas a la expresión del espíritu poético peruano, y fue a semejanza de los mismos la encarnación cabal de ese espíritu como si hubiera sido escogido para representarlo. José de la Riva Agüero opina que Ricardo Palma es, como nadie y antes que nadie, encarnación legítima del espíritu de nuestra patria. El poeta Augusto Tamayo Vargas señala: la vida y la obra de Ricardo Palma están indisolublemente ligadas a la incesante búsqueda de lo nacional, la espléndida combinación de la verdad histórica y la fabulación literaria, su apego a la veracidad y al mismo tiempo su agudo descreimiento, su humor sin par, destellan en sus amenismos y valiosos escritos, desde sus guiños románticos iniciales, como el mismo llamara a sus primeras composiciones, hasta el amplio y complejo fresco de las tradiciones peruanas, donde el país se reconoce en su imagen, mitad díscola, mitad irreverente, a ratos nostálgica, predominantemente pícara, pero de todas maneras propia. Mucho se ha escrito sobre tradiciones peruanas y la pretendida ideología que subyace detrás de la obra. Algunos han querido ver en el escritor un nostálgico del pasado colonial y otros han sostenido que la ironía con la que describe dicho pasado esconde una crítica social. Al respecto, el ensayista Luis Loaiza ha sostenido en su libro El Sol de Lima, 1974, que, al leer las tradiciones, se advierte que el autor era un hombre de su tiempo. El mundo de la colonia era o pretendía ser jerárquico. En las tradiciones hay un sentimiento democrático, igualitario. Se festeja el irrespeto ante la autoridad. En la actualidad, aun cuando sus méritos literarios sean materia de discusión, no se deja de reconocer el enorme impacto que tuvieron dentro de la narrativa hispanoamericana, gozando todavía de gran popularidad. De reconocido prestigio en el mundo cultural hispanoamericano, Ricardo Palma es la figura más significativa del romanticismo peruano y uno de los escritores mejor dotados del siglo XIX americano. Estuvo polifacético, renovador y progresista. Su actividad literaria se desarrolló en campos muy diversos. Como poeta, siguió la corriente romántica europea de José Zorrilla, Heinrich Heine y Víctor Hugo y Lord Byron. Dentro del género lírico, publicó poesías, 1855, armonías, El libro de un desterrado, 1865, Pasionarias, 1870, Verbos y gerundios, 1877, y Enrique Heine, Traducciones, 1886. Reeditó gran parte de su obra poética en el libro Poesías, 1887, que él llevó como introducción al estudio de la bohemia limeña de 1840 a 1860, Confidencias literarias. Posteriormente publicó su poema a San Martín, 1890, que originó una protesta del gobierno chileno por considerarlo ofensivo a su país. Su último libro de versos filigranas, Aguinaldo a mis amigos, 1892, fue también compilado en Lira Americana, colección de poesías de los mejores poetas de Perú, Chile y Bolivia, 1865. Entre sus trabajos históricos podemos mencionar Anales de la Inquisición de Lima, 1863, el polémico Monteagudo y Sánchez Carrión, Páginas de la Historia de la Independencia, 1877, y su refutación a un compendio de la historia de Perú, 1886, cuyo ataque a los jesuitas motivó el Congreso peruano declarase la prohibición del establecimiento de esta orden religiosa en el país. Su labor como principal gestor y presidente de la Academia Peruana de la Lengua desde el 5 de mayo de 1887 está representada por los anales de la Academia correspondiente de la Real Española en el Perú, 1887, y especialmente por sus valiosas sugerencias a favor de la emisión de nuevos vocablos contenidas en sus libros, Neologismos y Americanismos, 1896, y Papeletas lexicográficas, 1903. Publicó además Recuerdos de España, 1898,
sobre su viaje a ese país en 1892, que después sería reeditado con el título Recuerdos de España, precedido de La Bohemia de mi tiempo, 1899. El destino de Ricardo Palma es también simbólico para las letras peruanas en lo que se refiere a la temperatura y falta de piedad en el debate, que también en la época del escritor y novelista Mario Vargas Llosa cobran los tonos personales, intransigentes, muchas veces provocando la infamia de las personas o generaciones enteras a pesar de sus méritos. Así de destructivos fueron para Ricardo Palma los efectos de los ataques recibidos en el campo literario por parte del representante de la siguiente generación de periodistas, Manuel González Prada, lo que quizás pueda sorprender a muchas personas, porque este intelectual se mostraba en sus textos destinados al público amplio como un aristócrata anarquista, por más contradictorio que suene, progresista y tolerante. En la tercera serie de sus tradiciones, Ricardo Palma escribiría la siguiente cháchara o introducción lírico-picaresca en donde se deja sentada su impronta tanto literaria como vital. Oh, dejadme vivir con las fantasías o reales memorias de otra edad. Y mamotretos compulsar, solicito y mezclar la ficción con la verdad. Que el siglo presente los pretéritos siempre irán en consorcio el bien y el mal, y si en estos de hubo mucho mal, en el otro mucho bueno no hay. Ni aguardo que a mis nietos algún domine ha de enseñarme el Christus ABC de mis libros, y digan los muy títeres, vaya, mucho hombre nuestro abuelo fue, y que llevo al de la patria ante el altar, he cumplido un deber, saberlo bástame, otros vendrán después, mejor lo harán. A 104 años de cumplirse el centenario del fallecimiento de Palma, el valiosísimo legado del bibliotecario amigo trasciende espacios visibles, tiempos, coyunturas y pormenores y se convierte en esencial mandato moral, ideal e ineludible para todos los peruanos a los cuales impele descubrir su país y descubrirse ellos mismos a través del caudal de la cultura. El libro será entonces, en su memoria, la lumbre refulgente y la herramienta veraz para desnudar todos los ropajes. Estamos unidos al libro con indestructible cordón vital, pareciera decirnos el tradicionalista. En tal perspectiva, el hombre sería el libro, o mejor, su propio libro. Más allá de cualquier contingencia, irrenunciablemente se ha de alzar el libro hombre, humeando hacia el futuro la eternidad, como él escribió en el siguiente poema. El libro es el sublime sulfato del espíritu, por él el genio osado de luna más alta allá va en pos. El libro es una antorcha que el caos ilumina, eléctrica cadena que el hombre une con Dios. Descúbrete, poeta, templo es la biblioteca. Aquí tu pensamiento de culto a lo ideal. El libro no es cadáver que tiene mortaja el polvo de los siglos. El libro es inmortal. El deber no es el éxito, es la lucha. De las flores la violeta, de los emblemas la cruz, de las naciones mi tierra y de las mujeres tú. Mis tradiciones, más que las mías, son de ese cronista que se llama pueblo. Bello es ver en la llanura una palmera piramidal, mas, mujer, en tu hermosura, todo es más regio, todo es triunfal. Siempre vives, alma mía, en mis recuerdos de amor, como el perfume en la flor. Deja de decir deseo y empieza a decir lo haré. Dices que no se siente la despedida, ¡ay! Di al que te lo dijo que se despida. ¿Quién me diera, flor divina, ser la gota peregrina del ligero rocío matinal que ha vivido un solo instante acariciada y amante entre la sonrisa loca de tu boca de coral? No son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. No son los muertos, no, los que reciben rayos de luz en sus propios yertos.
Los que mueren con honra son los vivos, los que viven sin honra son los muertos. La vida no es la que vivimos, la vida es el honor, es el recuerdo. Por eso hay muertos que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos.